Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gusto saludarles en esta preciosa tarde que el Señor nos da. Espero que todos estén bien, gozando de la paz, el gozo del Señor, ahí en sus casas, disfrutando todos en familia. Aquí vamos a compartir esta enseñanza que el Señor, por su misericordia, ha puesto en mí, compartir con ustedes para el crecimiento y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el tema Cristo, el escogido de Jehová. Y la referencia bíblica que vamos a tener, que nos vamos a apoyar para esta enseñanza, es Isaías 42, del 1 al 9. Ahí repito, Cristo, el escogido de Jehová, Isaías 42, del 1 al 9. Ahí para que me vayan siguiendo con sus Biblias, en sus distintos formatos, como la tengan. Y porque sí tenemos varios pasajes bíblicos, ¿no? En esta enseñanza todo tiene que ser bajo el respaldo y fundamento de la palabra del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así dice la palabra del Señor. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, el espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo las haré notorias. Vamos a orar para poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre Santo, poderoso Dios, a ti sea toda la honra y toda la gloria, amado Dios. Seas tú, mi Dios, quitando todo aquello, Señor, que intente ser de obstáculo, Señor, en esta enseñanza, Padre amado, y que esta palabra, amado Dios, que tú nos das, caiga al 110%, Señor, en cada uno de nuestros corazones que se expondrán a ella. Bendito Dios.
te pedimos, amado Dios, que nos llene de sabiduría, de tu gracia, de tu poder, de discernimiento, para poder, Señor, que esta palabra transforme mente, almas y corazones, mi Dios. Haz tú, Señor, fuerte a tu Hijo poderoso, Dios Santo, llevando esta enseñanza, Padre Santo. Solo en ti lo puedo hacer, Señor, porque soy débil y tú me das, Señor, esa fuerza que necesita, Señor, este siervo inútil en tus manos. Bendito Dios. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Bendito Dios. Háblanos, Señor. Habla nuestras vidas, nuestras mentes, Señor. Seas tú, Santísimo Dios, Señor, dándonos, Señor, todo lo que necesitamos, amado Dios, para cada día conocerte más, vivir para ti, en ti y por ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le plació a Dios, en su propósito eterno, escoger y ordenar a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, para ser el mediador entre Dios y los hombres, profeta, sacerdote y rey. El Salvador, cabeza de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde toda una eternidad le dio un pueblo que sea su simiente, que a su debido tiempo remedirá, llamará, justificará, santificará y glorificará. El acuerdo entre el Padre y el Hijo proporciona las bases para el pacto de redención. Cristo, predestinado y ordenado de antemano desde la eternidad por el Padre Celestial, que fuera el Salvador del mundo. En la doctrina de la elección, antes de la fundación del mundo, Dios, por su pura gracia y según el beneplácito de su voluntad en su soberanía, elige a cierto número de personas para que sean salvos. Cristo también desde la eternidad, mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. En fin, para que fuesen salvos por Cristo, Dios también decidió dárselos a Él para que llamarlos, atraerlos poderosamente a la comunión por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Encontramos que en la economía de la redención hay un sentido de división entre las labores de las distintas personas de la Santa Trinidad. El Padre es el originador, el Hijo el ejecutor y el Espíritu Santo el administrador. El fin supremo de este decreto de Dios incluía glorificar sus atributos, en particular su amor, su misericordia, su bondad y su justicia, para su gloria y honra. Vemos que el plan de redención está orquestado desde una eternidad. No fue algo que Dios fue
armando mediante iban pasando los sucesos, sino que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había elegido a nuestro Señor Jesucristo para voluntariamente hacer este pacto de redención. Vamos a ver el versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. La designación de Cristo. Aquí vemos cómo él es escogido y ordenado para esta misión, para este decreto divino eterno, como mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. El Padre lo asignó como único mediador. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo vamos al Padre. No hay otra mediación. No hay otro camino. Solamente a Él. No hay otra alternativa de llegar al Padre si no es en Cristo. Solamente en Él. Solamente en Él tenemos la vida eterna. Entonces, esa asignación se la dio solamente, estrictamente, divinamente a nuestro Señor amado Jesucristo, mediador. También lo asignó como profeta. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Jesús, ese profeta que Moisés anticipó, es mucho más grande que cualquiera que otros profetas del Antiguo Testamento. Lo tenemos en dos maneras. Primero, todo el Antiguo Testamento muestra que los profetas apuntaban siempre a Cristo. Moisés y los profetas hacen referencia a Cristo. Todo el Nuevo Testamento está Cristo incluido en él. Y la segunda, Jesús no fue simplemente un mensajero de la revelación de Dios como fueron los demás profetas, sino que él mismo es la fuente de la revelación de Dios. Él vino a relevarnos al Padre por ser Dios. Hay un pasaje que quiero compartir en Juan 14:8. Juan 14:8. Vamos a ir un momentico a Juan 14:8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos bastará. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Entonces, es el profeta que vino la misma revelación del Señor. ¿Quién ha visto, quién ve, quién siente, quién tiene a Cristo? Tiene al Padre. Entonces,
es la característica divina de este oficio de Cristo como profeta. También lo asignó y lo ordenó como sacerdote. Hebreos 3, del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús ofreció un sacrificio perfecto, divino y completo y total, definitivo, por el pecado. No fue por la sangre de los animales, como los toros, machos, cabríos. Se presentó una sola vez y única, para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante su propio sacrificio de sí mismo. Se presentó ante Dios a favor y las necesidades de los afligidos. Él dijo en su frase en la cruz, consumado es. Así que ese sacrificio es total, es divino, es único y nada más. Continuamente nos lleva a Dios y continuamente Él está orando por nosotros. Como rey también lo asignó. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jesús nació para ser rey de los judíos. Se rehusó en los intentos de las personas para hacerle rey terrenal. Su reino no es de este mundo. Dios lo resucitó y lo sentó a la diestra en las regiones celestiales. Dios sometió todas las cosas bajo su dominio y lo dio por cabeza de su iglesia. Y regresará a la tierra en poder y gran gloria para reinar. Estos textos y otros confirman que Cristo, por un acto eterno de la voluntad de Dios, fue llamado a estas tareas, y antes de que viniera al mundo, ya le estaba revestido en función del mandato y el decreto que había ya hecho con el Padre. Vamos a ver ahora el segundo versículo. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Aquí vemos como que fue profetizado que no abrirá su boca a pesar de la angustia, a pesar del dolor, a pesar del sacrificio. Él se sometió a todo ese sacrificio por amor a nosotros y no abrió su boca. Fue en silencio a cumplir su misión, a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Ese sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Él cayó ante los sumos sacerdotes. Él cayó ante Pilato. Él cayó ante Herodes, porque él sabía a lo que había venido y él sabía la misión que tenía que cumplir. Entonces, él aguantó todo eso en silencio, en mansedumbre, en obediencia al Padre. Fue hasta la cruz por amor a nosotros y al Padre. Entonces, es lo que es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía todo el poder. Él tenía toda la grandeza para pedir ayuda a sus ángeles y que vinieran a auxiliarlo. Pero él estaba cumpliendo en mansedumbre la palabra
y el pacto que había hecho con el Padre desde una eternidad. Él nos motiva a llevar su yugo en nosotros, pues es manso y humilde de corazón. Su corazón, ¿dónde encontramos nosotros descanso para nuestras almas si no es en Cristo Jesús? Cuando le atacaban con maldiciones, Él no respondía igual. Él respondía con amor. De ninguna manera caía en esas provocaciones. Al contrario, Él tenía compasión porque sabía todas esas personas por quién estaban siendo manipuladas. Entonces, como dice acá, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Cristo recibe el mandato de someterse y obedecer al Padre, por el cual logra la redención de aquellos que el Padre les entrega. ¿Entiende? Nadie se los quita de su mano. Todo aquel que el Padre le da, Él no lo echa fuera. Él lo retiene. Nadie se los quita, porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Él fue instruido para enseñar lo que el Padre le había dicho. Fue instruido a iluminar a los elegidos con el conocimiento de la verdad. Entonces hay esa humildad del Señor en cuanto Él tiene la capacidad y la humildad para enseñar lo que el Padre le había orientado. La gran misión de Cristo como sembrador de la semilla que salva, expandir la semilla de la salvación, que crezca, entiende, el reino de Dios. Va regando granos de salvación en las llanuras, en los montes, en las ciudades. Va floreciendo sólidos frutos de fe y arrepentimiento para aquellos que permanecen en Él. Entonces, Él es el gran sembrador. Es el que trae la semilla, esa semilla divina que es la salvación, el sagrado y santo y divino evangelio que este mundo no va a detener, que este mundo, por más que lo rechace, será vencido, porque es más grande el Señor Jesucristo que el que está ahorita en el mundo. Por tanto, todo aquel que se oponga, todo aquel que venga con intenciones malignas de repudiar y de rechazar el evangelio, ya está vencido, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios, en el versículo 5, así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Dios, creador del cielo y la tierra, creador de todo lo que hay en ella, ¿entiende? Es el gran creador del universo, de todo lo que existe y su plenitud. Todo se sostiene, toda la creación se sostiene con el poder de su palabra. Y toda la creación mantiene la naturaleza con la cual fue creada. ¿Entiende? Entonces, no es que Dios hizo la creación y la dejó a su merced, sino que Él la sostiene, Él la cuida, Él sigue con el poder de su palabra, Él sostiene la creación, manteniendo la naturaleza por el cual fue cada cosa creada. Entonces y cuando venga el Señor Jesucristo, toda la creación se someterá al Señor.
En el versículo 6, yo, Jehová, yo he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Las promesas que Dios le hizo a Cristo. El Padre enfatiza, en este versículo vemos que perseveraría, que estaría con él en todas sus administraciones mediadoras. El Padre equipó a su Hijo en su obra de mediación, designándolo para que ejerciera estos oficios. Él tenía ese poder como rey, ese poder como sacerdote, que todo se sometía a él. En el Salmo 2, 7, 9, dice: yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Cristo recibió estos dones de investidura con la ayuda para hacer y llevar a cabo su obra redentora. Fue recubierto de esa naturaleza, esa divinidad en misericordia en su naturaleza humana. ¿Entiende? El Espíritu Santo es el operador inmediato de todos los actos divinos de Cristo. Entonces, todo lo que aquello que aconteció en sus milagros, todo fue respaldado, resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo que estaba en Cristo Jesús. ¿Entiende? Él lo ungió para esta función. Entonces, es que toda su naturaleza humana, cuando en su encarnación, estaba revestida por lo que es el Espíritu Santo. Entonces, Cristo recibió las promesas de victoria, recibió los triunfos sobre sus enemigos. El Padre estaba complacido con su Hijo. Le da la esperanza de ser aceptado por el Padre, por gracia, por complacencia, a la exaltación, a su santificación, en el resultado de la obra redentora completada. La promesa de un gran reino y la promesa de su gloria. Vemos en la oración sacerdotal, en Juan 17, en el versículo 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me dijiste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, como con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén, amén. Por causa, entonces, ya él, al terminar su obra, fue exaltado al Padre. Por causa de Cristo, el mundo sería restaurado a su perfección cuando la creación iba a ser restaurado a todas las cosas, haciéndola nueva. Estas promesas evidencian que Cristo estaba equipado y provisto para completar la obra de redención. En el versículo 7 vemos: para que abran los ojos los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos, y para que casas de prisión a los que moran en tiniebla. Cristo vino a impartir la justicia de Dios. Si el pacto entre
el Padre y el Hijo no hubiese sido hecho con anterioridad desde la eternidad, posiblemente no estuviésemos aquí. Cristo asignado voluntariamente como portador divino para dar visión espiritual y libertad espiritual a la humanidad caída, ciega, esclava del poder del pecado, inmensa en una oscuridad espiritual, que al estar encadenada en esos tenebrosos calabozos de iniquidad. Cristo es esa luz que vino a iluminar a todo aquel que andaba perdido en las tinieblas. Cristo, él vino a romper esas cadenas de sometimiento a la tiranía del pecado. Entonces, andábamos en maldad, en corrupción, y todo aquello, ya la imagen, el hombre se corrompió, la imagen fue distorsionada de la creación, y sin embargo, en Cristo todo se restablece, ¿entiendes? Pero la justicia de Dios, cuando el hombre se corrompe, la justicia de Dios es ofendida. Merecemos la muerte. Sin embargo, por su gracia, Dios nos ofreció en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo satisface la justicia ofendida de Dios, repara y vinifica el honor de Dios. Hay una pregunta que nos hacemos. ¿Dios hubiera perdonado el pecado de la desobediencia de Adán y a su vez la herencia de a la humanidad caída y ciega y presa en sus delitos y pecados sin la satisfacción de la justicia? Como mencionamos al principio, Dios quería glorificar sus atributos en este pacto. Y uno de los atributos que Dios es la justicia. La justicia de Dios al castigar el pecado es algo natural, porque Dios no puede ir en contra de su naturaleza divina. Él no puede ir en contra de su esencia. Él tiene que su justicia tiene prioridad por encima de su voluntad. Dios es justo, es recto, aborrece el pecado, no puede ir en contra de su naturaleza santa y piadosa, inmaculada. Su justicia fue satisfecha en la muerte de Cristo a favor de los elegidos. Cuando Cristo oró en el huerto de Semaní, pidiéndole y rogándole al Señor que pasara de él esa copa, él le dice: todas las cosas son posibles para ti. En Marcos 14:36. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esto demuestra la imposibilidad de que fuera la voluntad de Dios de perdonar el pecado sin satisfacer su justicia por medio de la muerte vicaria en propiciación de Cristo en la cruz. No había otra manera. Por eso que esta petición fue rechazada. 3 veces oró y 3 veces fue rechazada. El hombre ha ofendido a Dios y requiere satisfacción de su justicia, y a su vez abre el camino al hombre para la reconciliación y la paz con Dios en Cristo Jesús. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y entonces Él tenía que satisfacer esa
justicia ofendida por el hombre para nuestra salvación. Entonces no había otra, no había otra. Y nuestro Señor amado, Él fue el que pagó el castigo, el que recibió toda esa ira de Dios, esas 3 horas de castigo en la cruz por nuestros pecados. Él tuvo que sufrir lo que nosotros teníamos que estar en ese lugar. Pero por su amor, su bondad, Él nos entregó a su Hijo. Entonces no hay otra forma. No hay otra forma. Porque Él es parte de su naturaleza, es parte de su esencia. Y entonces Dios tiene que satisfacer su justicia. Y es la grandeza. Es la grandeza y el poder del Evangelio. Que el Señor sufrió todo esto por nosotros. Y entonces tenemos que abrazar con fe, arrepentimiento genuino, este sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a ver ahora el versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria y ni mi alabanza, ni mi alabanza a escultura. Wow, wow. Aquí es una gran... El pueblo de Israel se había corrompido, estaba adorando a otros dioses paganos de otras regiones, de otras culturas, y entonces se habían olvidado de Dios. Habían olvidado y se habían apartado de las enseñanzas de sus padres, de los profetas. Y entonces inclusive habían hasta adoptado culturas y costumbres paganas. Jehová es un Dios celoso. No comparte su gloria con ídolos paganos. No es el único Dios. Solo en Él hay salvación. Solo Él es el creador del cielo y la tierra. Todo lo que existe en su plenitud para su honra y para su gloria. Entonces, no habéis en Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolo, ni escultura, ni los levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Wow, es una de las grandes mandamientos que el Señor da. Lamentablemente, todavía en nuestros días hay muchas sectas religiosas que adoran esculturas, que adoran estatuas hechas por la mano del hombre. Y esto es algo que Dios, una abominación ante los ojos de Dios. Ir a Dios. El velo fue abierto. El velo se abrió y tenemos acceso directo 24/7 con nuestro mediador y sacerdote Cristo de la gloria. No hay necesidad de ir con otras imágenes que no escuchan, que no hablan, que no piensan, que son creaciones de piedra, de madera, hecha por cerámica, hecha por el hombre. Hay que ir al Dios verdadero, al Dios que sí escucha, al Dios que sí salva, a Dios que nos levanta en los momentos difíciles, que cubre nuestras dolencias, que limpia nuestras lágrimas, al Dios que nos salvó
que por su sangre bendita somos salvos por la gracia y la fe que es don de Dios. En su presencia, antes de todas las cosas creadas, anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que hará todas las cosas nuevas, que pronto saldrá a la luz, pues ya lo hizo, nos dio las buenas nuevas, nos dio el santo evangelio, nos dio el Mesías, el Salvador. En el versículo 9 aquí él lo afirma: he aquí que cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan la luz, yo os las haré notorias. Amén. Por su amor incondicional, él restringió su ira y para alabanza de su nombre, para no destruirnos cuando éramos merecedores. Nos rescató de la aflicción del pecado. Nos abrió esas cárceles donde estábamos presos del pecado, bajo el poder del pecado, para su gloria. Y nos hizo libre en Cristo Jesús por la fe en Él. Somos nuevas criaturas para los que están en Cristo Jesús. Una conversión genuina nos hace dejar todo lo malo atrás. Lo que antes amamos, ahora lo odiamos. Y lo que antes odiábamos, que era la comunión, la fe, el amor en Dios, ahora eso lo amamos. Todo lo malo se aparta. Empezamos un nuevo caminar en santidad, en Cristo Jesús, según la voluntad de Dios, evidenciando el amor de Cristo en nosotros. En Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hay un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. No hay nada semejante a Él. Él nos anunció lo por venir desde la eternidad. Sus palabras permanecerán siempre y se cumplirá lo que falta por cumplirse. Todo será hecho porque se decretó desde una eternidad. Dios no va innovando nada. El plan redentor está hecho desde la eternidad, antes de la creación del mundo. Dios no va haciendo arreglos, ni haciendo y quitando. Él es perfecto, su plan es divino. Toda la Biblia es un órgano directo, es algo que se une todo, porque es el plan de Dios. Dios no va improvisando a medida que va pasando el tiempo. Todo está hecho según su voluntad, según su decreto. Todo está hecho según lo que Él pactó con su Hijo, o que Él lo escogió para este evento extraordinario. Amado, oíd, creer estas palabras de esta profecía hecha por Dios a través del profeta Isaías. No endurecer el corazón, alejado de la justicia de Dios, no resistir al llamado de la palabra a través de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él nos imputa su justicia por medio de la fe. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe. Entonces, este propósito eterno de salvación
nadie lo va a detener. El mundo se opone. El mundo hace lo imposible para detener el avance grandioso y poderoso del santo evangelio. Nadie lo va, porque ya Dios lo decretó desde la eternidad, y cada palabra va a permanecer en este mundo corrupto y caído. Nadie lo va a detener, y las cosas Él las hará notoria en su momento, paso por paso. El poder del evangelio es verdadero, transforma vida, y es y será predicado a toda nación en el momento que sea posible, en el momento fuera, en todo momento, siempre que haya la oportunidad. Hay oposición, hay situaciones difíciles, pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. La iglesia tiene la gran comisión de llevar este evangelio, y nosotros en Cristo también seremos como Él, esos sembradores de la palabra, esos sembradores de estos granos de semilla de salvación. Seguiremos su ejemplo, porque para eso Él nos instruyó y nos capacitó y nos dio su Espíritu Santo, que es quien nos da esa fuerza para llevar esta misión. Entonces Él fue nuestro ejemplo a seguir, y la iglesia tenemos que seguir esta misión que no ha terminado. Entonces tenemos que Él vendrá y hará todas las cosas nuevas, y por lo tanto, amado, si lo haces por amor a Dios, cuando Él vuelva en gloria por sus elegidos, que se han arrepentido de sus pecados y se han purificado, santificados y creído en Él, tendrá la vida eterna en los cielos con el Señor. Este es el tiempo. Aún hay tiempo. Este es hoy. Mañana no sabemos. Es hoy de ir a los pies de Cristo. Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Las puertas del infierno están abiertas de par en par para devorar a todo aquel incrédulo que no quiere ir a los pies de Cristo. Por lo tanto, el Señor está con los brazos abiertos. Él vino, inició este plan, y la iglesia lo seguimos porque Él habita en cada uno de nuestros corazones, y nosotros llevamos. Por lo tanto, hermano, estas palabras no son mías. Estas palabras son del Señor, hablando y tocando a la puerta de tu corazón, de tu mente, de tu alma. Es momento de venir a los pies del Señor y decirle: Padre, aquí estoy. Si lo estás diciendo, si lo estás orando, es porque ya el Espíritu Santo está orando en ti. Es porque ya el Espíritu Santo te ha quebrantado, te ha sellado y te ha dado la adopción como hijo de Dios. Así, hermanos, lindo es este evangelio, poderoso. Y entre más poderoso, más alma alcanza, porque es de la eternidad. Entonces, hermanos, esto es todo por esta enseñanza. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, poderoso Dios del cielo, bendito Dios de gloria. Gracias, Padre amado, por esta palabra, Señor. Seas tú, mi Dios, obrando en cada corazón que se exponga a ella, Señor. Rompe todo tipo de paradigma, todo aquello, Señor, que se levanten en oposición a ti, Santísimo Dios, es
rechazado y es pisoteada la cabeza de la serpiente, como así tú lo profetizaste, Señor, y tú lo hiciste en esa cruz, Señor. Confiamos en ti, mi Dios, dando la fuerza, dando el valor, dando las energías, Señor, para seguir adelante en esta misión, Señor, de llevar tu palabra. Bendito Dios. Cuida, Señor, a mis hermanos, Señor, que están, Señor, siendo de instrumento en tus manos, llevando la palabra y el poder de Dios que tú les das. Y sobre todo, viviendo en el amor de Cristo, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Esto ha sido todo por esta enseñanza. Así que espero que el Señor nos haya hablado, nos habla, nos instruye, nos capacita, nos exhorta a través de su palabra. Son tiempos difíciles y tenemos que estar fuertes, agarrados de las manos del Señor. Entonces, un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Los amo en el amor de Cristo y nos vemos en una próxima enseñanza. Bendiciones.